Imagina entrar a una fábrica abandonada en medio de la noche, un lugar tan masivo como peligroso. Esto es lo que vivió un explorador urbano en Cleveland, Ohio, al adentrarse en las ruinas de la antigua fábrica Westinghouse. Pero antes de siquiera llegar a lo peor, el entorno le dio una advertencia escalofriante. Here's somebody shooting. Damn. That's Cleveland now. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh shit, that sounds like a shootout. This is actually where they shot that scene in the Avengers movie with Black Widow. She was like tied in a chair. Tras el tiroteo exterior, la lógica dictaría marcharse, pero el explorador decide bajar al sótano, un lugar inundado y sin luz. It's already pretty creepy. Con casquillos de bala en el suelo, agua goteando de los techos y callejones sin salida, el sótano empieza a jugar con su mente. La paranoia aumenta con cada paso en la oscuridad. These are bullet shells. Damn, they're all over the ground. What caliber is this? Looks like a 9mm. I can't tell. Damn. Somebody came down here shooting. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. I'm sure there's animals down here. You know what would suck? If I ran into a stray dog down here. That would be very unfortunate. Pero esos ruidos no eran animales. De la nada, la oscuridad total le revela lo impensable. This place is so wet. Oh, you scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Damn, bro, that's crazy. No, actually, that's fucked up. That he's sleeping down here in the dark like that. Like, how? That scared the shit out of me. My heart is racing. Conmovido y aún asustado por el sobresalto, decide sacar su cartera para dejarle un billete y ayudarlo. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna leave him some money. Let's see what I got. I'm gonna give this dude a $20 bill. Pero cuando vuelve con cautela para no molestarlo, el hombre se ha esfumado sin hacer un solo ruido. Yo. Yo. Hey, I got some money for you. Shit, he's not there. And he's not responding. Damn it. Yo. Anybody in here?
Saber que alguien se mueve en la oscuridad lo asusta aún más, pero aún así avanza más profundo, hasta que los murmullos se vuelven innegables. Se da cuenta de que ha invadido un refugio masivo. Thought I heard something. Oh, do you hear that? Listen. Oh shit, that's people talking. I think it's people talking. I don't know, let's go. Fuck it. What the fuck? Something's over there. Yeah, there's people down here, dude. I gotta be careful. There's probably a bunch of homeless people that live down here. Oh shit. Y'all look. Damn, there's a bunch of homeless people down here. Damn. I gotta get. Yeah, I'm gonna get out of here. Damn. Should I go see who it is? Or should I leave him alone? Oh shit. Shit. Damn, I'm tripping. Yo, what? Alright, I'm gonna leave him alone. Invadir el espacio de una comunidad a oscuras es un riesgo enorme. Justo cuando decide que es hora de largarse, un detalle tecnológico a medio metro suyo le congela la sangre. That's crazy. Like, this is what it looks like with my own eyes, about maybe like this. Like right here. Oh shit. Somebody's down here. I heard somebody's cell phone. Damn it. I know y'all heard that. I'm not gonna lie, I got goosebumps now, y'all. I mean, I know it's a homeless person, but still. That's creepy. They even have a cell phone. I heard it vibrate. Yo. Yo. Okay, let me go before something happens. Escapar a tiempo de la fábrica Westinghouse fue la mejor decisión. Una exploración que empezó buscando arquitectura antigua terminó mostrando una realidad oscura y deprimente. Tú tendrías el valor de bajar a un sótano así de noche, pero este no fue el único lugar de Cleveland donde este explorador se jugaría la vida. Meses después, Chris decidió investigar una antigua iglesia abandonada en Holton Avenue. Al sentir esa vibra de que alguien más lo observaba, decidió instalar unas cámaras de seguridad en el suelo para ver si captaban algo. That's weird. That was upstairs. Al subir a revisar y no encontrar a nadie, salió de la iglesia con una pésima sensación y decidió explorar las casas de al lado. Al entrar a una de las viviendas más destruidas y bajar a lo que quedaba del sótano, el verdadero terror comenzó. Actually, it looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Mientras exploraba los escombros, en la oscuridad, escuchó un ruido justo arriba de él, en la planta baja. Al subir las escaleras para ver de qué se trataba, se topó de frente con el dueño de ese lugar. Sorry. I didn't know nobody lived there. It smelled like I knew somebody was in there.
El susto fue brutal, pero al lograr salir a la calle y recuperar el aliento, descubrió algo aún más inquietante sobre ese supuesto edificio abandonado. Chris descubrió que en realidad había personas viviendo allí, e incluso notó que el lugar tenía electricidad funcionando. Al darse cuenta de que había invadido el refugio de alguien más, decidió dejarlos en paz y dar la noche por terminada. Pero este explorador aún no había aprendido la lección. 2 años después, Chris decidió adentrarse a la 1 de la mañana en la escuela abandonada Robert Fulton, un edificio de 90 años en ruinas, donde el ambiente era mucho más oscuro que en cualquier otro lugar, y las advertencias no tardaron en aparecer. Look at this. A pesar del miedo y de los mensajes inquietantes, Chris continuó bajando al sótano y recorriendo los salones del fondo, y fue en uno de esos cuartos oscuros donde descubrió que no estaba solo. Oh shit. I bet somebody lives in here. El cuarto era claramente el refugio improvisado de alguna persona. A pesar de saber esto, Chris cometió el peor error posible: asomarse a ver qué había detrás de esa cortina amarilla. Somebody's in there. Ese grito desgarrador hizo que Chris huyera aterrado de la escuela, ya estando en la salida, y mirar hacia atrás varias veces para asegurarse de que el extraño no lo había seguido. Decidió dar la noche por terminada. En 2016, un grupo de 4 amigos decidió explorar un antiguo sauna abandonado en Estonia. El lugar llevaba décadas pudriéndose, pero al adentrarse en los pasillos, notaron un detalle muy familiar: un marco de puerta bloqueado por una lona. Creyendo que era una habitación abandonada más, cometieron el error de asomarse y alumbrar con su linterna hacia el interior. En ese momento, descubrieron de la peor manera que habían interrumpido el escondite de alguien. 자, 여기 앉아. Tapi sila lingaw yan. 누구를 치는 네 방에서 네가 어떻게 그지? El pánico se apoderó de ellos al instante. Los 4 jóvenes corrieron despavoridos hacia la salida y subieron a su auto para escapar. Seguramente solo asustaron a una persona sin hogar que dormía en ese lugar, pero la experiencia fue tan aterradora que jamás volvieron. Sin embargo, no todos los exploradores reaccionan con terror al descubrir que un lugar no está abandonado. A veces, lo que encuentran en el interior no es una amenaza, sino una realidad desgarradora. En marzo de 2022, la pareja de youtubers Meg y Chris decidieron explorar una antigua casa de granja en el Reino Unido. Entraron por una ventana rota, asumiendo que nadie podría vivir ahí. El lugar estaba repleto de telarañas, pájaros muertos y muebles pudriéndose. Pero al llegar a una de las habitaciones del segundo piso, se llevaron la mayor sorpresa de sus vidas. Oh my god! Fucking hell! You're alive! You are? Fucking hell, man! You live in here, you can't live in here. Yeah? You No. can't. What do you can't? Look We at thought it was here. abandoned. We thought it was abandoned. You can't live in here. Yeah. La pareja, sin darse cuenta que había una mujer de tercera edad acostada, se asustaron. La mujer se presentó como Jane. Le dijo a la pareja que no tenía familia que pudiera acogerla,
y que llevaba viviendo en esa granja casi 30 años, desde 1993. A pesar de las terribles condiciones y el frío, Jane se negó rotundamente a aceptar ropa limpia, mantas nuevas o comida, afirmando que los trabajadores de la granja sabían que estaba ahí y le llevaban alimentos a diario. Todo parecía una triste historia de abandono en la tercera edad, pero la verdad era mucho más perturbadora. Intrigado, Chris decidió investigar quién era el dueño de la propiedad y logró contactar a alguien cercano al granjero. Esta persona le reveló que, de hecho, el granjero también vivía en esa misma casa con ella y que Jane estaba muy bien cuidada, pero que ella simplemente elegía vivir en esas deplorables condiciones. Y no solo eso, Jane había mentido, sí tenía familia. El contacto reveló que el esposo de Jane va constantemente a asegurarse de que esté bien y que además tiene un hermano que intenta cuidarla, pero ella rechaza la ayuda de todos. No convencido, Chris siguió excavando y descubrió que Jane fue dueña de otra propiedad entre 1986 y 2015. Chris visitó esa otra casa y descubrió que estaba tan destruida y descuidada como la granja actual. Ante tantas versiones contradictorias, Chris decidió contactar a los servicios sociales para adultos. Ellos le respondieron con un correo agradeciendo su preocupación y confirmando que ya estaban al tanto de la situación de esta señora, pero que por confidencialidad no podían darle más detalles. Hasta el día de hoy, el destino de Jane sigue siendo un misterio, una escalofriante historia que nos demuestra que, a veces, los mayores misterios de estos lugares no son fantasmas, sino las oscuras realidades de la mente humana. Solemos pensar que el terror solo se oculta de noche, pero en 2019 Derek descubrió de la peor manera que eso es un error. Durante una ruta en motocicleta por California, decidió explorar esta inmensa mansión a plena luz del día. Sin embargo, el silencio sepulcral del lugar lo puso en alerta de inmediato. Fucking heebie-jeebies, dude. Dude, that dark room. I kept feeling something was gonna jump out at me. What's down here? Su presentimiento era real. Al intentar explorar la planta baja, el silencio de la casa se rompió de la peor manera. Oh man, this is fucking... Dude, I think I hear somebody. I think I hear something. Oh shit. I'm fucking out. I'm fucking out. Ese ruido no fue casualidad. Es la advertencia clásica que usan los ocupantes ilegales para decirte que estás en su territorio y debes irte de inmediato. Derek entendió el mensaje, subió a su moto y escapó de una situación que pudo terminar de forma muy violenta. En Ontario, Canadá, existe una pequeña comunidad conocida por los locales como el Codo del Diablo, The Devil's Elbow. El responsable de este aterrador nombre es una inmensa mansión en la cima de la colina. Según los rumores, el dueño original era un sumo sacerdote del ocultismo que realizaba extraños rituales en su interior. A pesar de varios intentos de remodelación, nadie soporta vivir ahí debido a la intensa actividad paranormal, dejándola en total abandono. Intrigado por la leyenda, en agosto de 2019, el explorador Jonah del canal Exploration Unknown decidió adentrarse completamente solo en medio de la noche. Al entrar, la casa parecía estar en medio de una remodelación inconclusa. Había materiales de construcción, electrodomésticos nuevos y zonas con pintura fresca, lo que hacía aún más extraño el hecho de que estuviera desierta. Pero a los pocos minutos de estar ahí, el silencio absoluto empezó a romperse. Jonah comenzó a escuchar ruidos provenientes de la planta alta, y a diferencia de otros exploradores que huyen, él confesó algo escalofriante a la cámara. Hi. Okay, guys, I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal.
and not someone freaking in here. Hello? I'm not here to bother you. Is the man here? I thought I heard a man's voice. When I first came in here, it sounded like... El miedo de encontrar a una persona viva en un lugar así es mucho peor que enfrentarse a un fantasma. Jonah intentó anunciar su presencia para evitar sorprender a quien sea que estuviera ahí, pero solo obtuvo un silencio sepulcral como respuesta. Con la ansiedad al límite, subió al segundo piso y los ruidos se hicieron mucho más fuertes y claros. My keys are making noises. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking... I'll leave. There's somebody else in here. As I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Convencido de que alguien estaba jugando con él en la oscuridad, Jonah empezó a entrar en pánico. Trató de calmar la situación, aclarando en voz alta que no era un ladrón y que no buscaba problemas, pero la oscuridad tenía otros planes para él. This floor open. Oh my God, Freelander. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Oh, baby. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, shit. Oh, God, turn away. Oh, my God. Oh, my God. Jamás sabremos quién estaba oculto en esa casa. Podría haber sido un vagabundo extremadamente agresivo que no quería visitas. O tal vez la leyenda era cierta y algún tipo de ritual atrajo a personas muy peligrosas al lugar. Lo que es un hecho es que en la comunidad de exploración urbana existe un código de respeto. Si ese hombre hubiera sido otro explorador, jamás habría amenazado de muerte a Jonah en la oscuridad. Afortunadamente, Jonah no miró atrás y logró llegar a su auto ileso, dejándonos una de las evidencias más perturbadoras de por qué nunca debes explorar a solas en la madrugada. En febrero de 2020, el explorador urbano Redeem Rider documentó uno de los casos más perturbadores y tristes en la historia del Urbex. A diferencia de otros lugares en ruinas o vandalizados, esta inmensa casa era una auténtica cápsula del tiempo. Al entrar a plena luz del día, todo estaba tan intacto que parecía que los dueños simplemente habían salido a hacer las compras. Sin embargo, los calendarios de la pared estaban atascados en agosto de 2018. El lugar tenía electricidad funcionando y había comida en los gabinetes, pero el detalle más escalofriante era el sonido constante que retumbaba en el silencio de la casa. It was a thing at one time. My grandmother had a very extensive spoon collection before she passed. I don't know if you can hear the beeping in the background, but there is 13 unread messages. The power is still on in here, guys. El ambiente se sentía sumamente pesado, con un olor a encierro total y el ruido de ardillas corriendo dentro de las paredes. Redeem Rider decidió subir a explorar las habitaciones. Fue justo en el pasillo del segundo piso donde descubrió la macabra razón por la que esta casa quedó abandonada de un día para otro. We took a few steps in the door and we saw this on the ground. Now, for those who can't figure out what that is a body stain. And you can see right there, there's a walker. So, unfortunately, it seems that the woman who had lived here had taken a bad fall, landed on the floor, and that's where she expired, unfortunately. La desgarradora realidad los golpeó al instante. La anciana que vivía sola había sufrido una caída fatal con su andador. Trágicamente, pasaron tantos meses sin que ningún familiar o amigo la buscara que su cuerpo se descompuso en el suelo de su propio hogar, hasta que las autoridades la encontraron. Un recordatorio aterrador de que a veces la soledad y el olvido son peores que cualquier fantasma. El final de esta historia nos deja una lección muy dura. Muchas veces nos dejamos consumir por la rutina y damos por sentado que nuestros seres queridos están bien. Pero la verdad es que nunca sabemos realmente por lo que están pasando a puerta cerrada. Tómate un minuto hoy para enviarle un mensaje o llamar a tus familiares, a tus abuelos o a la gente que amas.
Un simple ¿cómo estás? Puede hacer toda la diferencia e incluso evitar una tragedia. Desde aquel día, en 2020, Redeem Rider jamás volvió a pisar esa casa. Si te gustó el video, no se te olvide seguirme y compartirlo. Y recuerda dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.